No, no, José Manuel, encantado de platicar con ustedes y con lo que me comentas y he podido averiguar un poco, qué refrescante es que un medio de comunicación dedique su visión y su vocación a dar cosas en positivo. El mundo está saturado de malas noticias y más en los últimos meses. Y yo creo que una vocación de un comunicador como las de ustedes, de decir cosas que nos van a ayudar, que quieren encontrar las respuestas, no solo platicar de los problemas, que quieren voltear a las soluciones. Yo creo que es una necesidad que deberían tener todos los medios, por lo menos de balancear su bandeja informativa y no solo hablar de lo malo, porque si ya en los últimos 6 meses nos tienen saturados con esto y seguir hablando de malas noticias, bueno, digamos cómo sí, porque el cómo no, como en un muy conocido comercial de una bebida gaseosa, pues el no ya lo tenemos en todas partes. Vamos a buscar los sí, vamos a buscar los cómo sí y cómo lograr que nuestro planeta sea mejor, cómo lograr que la ciudadanía de nuestros países tenga mejores estatus y niveles de vida. Yo agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes y de intercambiar puntos de vista en cosas que me parece que nos atañen mutuamente como hermanos latinoamericanos y como seres de este planeta que necesitamos pues dar un paso adelante con esta oportunidad esta pequeña cadena de ácido ribonucleico nos puso a todos patas para arriba en el planeta Así y es. nos da oportunidad de reflexionar qué pudiéramos hacer mejor en lo que a cada uno de los ámbitos en los que cada uno de nosotros nos desarrollamos corresponde. Estoy a tus órdenes, José Manuel. Pues encantado. Y para efectos de formato televisión, y aquí saludamos a Brenda, saludamos a Manuel, a Alfonso, y entonces yo me voy a permitir hacer un conteo hasta 3, para efectos que en el momento que hacemos la edición como corresponde de esta entrevista, cumplamos con ese estándar. Entonces, le agradezco mucho sus palabras y pues de antemano, pues ojalá que cada vez que después de que todo esto pase, podamos ya después abrir las puertas y tenerle también por acá. Me va a Y, encantar. y nosotros, en broma en serio, pues hace unos meses con toda mi familia recorrimos casi un mes todo su bello país y vinimos Qué bueno. encantadísimos. Entonces pasaba que con mi nombre, José Bustos, ¿verdad? Que rememora aquel cantante de la Sonora Santanera. Entonces para muchos Claro. paisanos de ustedes difícilmente se les olvida el nombre. Ok, Buenísimo. Emanuel, vamos a hacer el conteo para formato televisión. 1, 2, 3. Bienvenidos a Hoy en Positivo. Estamos terminando el mes de julio y encantado de poder hacer una especie de un broche de oro, porque como recordarán, el mes pasado, durante junio y específicamente el día 5, pero en forma conmemorativa, todo el mes lo dedicamos a la reflexión, acciones, al pensamiento sobre la importancia de la protección a nuestro medio ambiente. En el caso de Costa Rica, tenemos reconocimientos mundiales por muchas cosas que se han hecho a través de generaciones. Para efectos de contexto, en el tema que ya les voy a introducir, Costa Rica tiene la cuarta parte de su territorio en áreas protegidas, humedales, parques nacionales, y esto para el visitante, para la persona que se hace amiga de los costarricenses, es un tema que les genera atracción y reconocimiento, pero para nosotros también conlleva una enorme responsabilidad. De igual forma, el 5% de la biodiversidad del mundo está en nuestro territorio. Así que esto ha contribuido a que reconocimientos como el de meses atrás por parte de la ONU, que designó a Costa Rica como el campeón de la Tierra, por la suma de una serie de iniciativas y esfuerzos enfocadas a un mejoramiento de la calidad de vida y por ende de la salud y el ambiente.
Aún ante esos aspectos tan positivos, tenemos al frente una agenda de importantes desafíos en materia ambiental. En este contexto, estamos realmente muy complacidos porque hoy nos acompaña desde esta tierra mágica como lo es México, Luis Alonso González. Es un ingeniero químico que está al frente de una serie de iniciativas que vamos a irlas conociendo durante este programa de televisión. De paso, hacemos extensivo no solo a quienes nos acompañan hoy a través de esta señal en vivo, sino a quienes nos acompañan a través de las distintas redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, y realmente sabemos que este tema es de mucha importancia. Si usted, amiga o amigo televidente, usted ama Costa Rica, le encanta tomar acción para proteger el ambiente, ¿tiene usted un auto para transportarse? ¿Su auto es de gasolina? ¿Su auto es de diésel? Por estos elementos lo estoy invitando cordialmente a que nos acompañe durante todo el programa y al final usted se va a convencer que es de mucha utilidad conocer diferentes aspectos y en particular vamos también a abordar un tema que está reciente en la agenda ambiental y hoy, pues qué mejor manera de hacerlo con una persona que tiene el expertise, el conocimiento y la preparación para ilustrarnos de por qué es importante poder desarrollar otro tipo de tecnologías para contribuir a bajar también la contaminación ambiental. Don Luis, qué gusto tenerle por acá en Hoy en Positivo. Esperamos que la esté pasando dentro de las circunstancias bien allá con su familia y bienvenido esta tarde con nosotros. José Manuel, muchas gracias. Gracias a Dios estamos bien en casa y en nuestro medio de trabajo. La situación, como tú sabes, en México ha sido y está presentándose muy complicada con la expansión de la pandemia. Sin embargo, pues es una responsabilidad de cada uno de nosotros el mantener las medidas necesarias para pues preservar la salud pública en la medida que a cada uno de nosotros corresponde. Y con mucho entusiasmo, a pesar de estar en una situación de crisis mundial, con mucho entusiasmo de participar en una plataforma como la que orgullosamente ustedes encabezan, en donde se hable de cosas buenas, en donde inclusive cuando se hable de problemas, se hable de las formas o de las rutas para solucionarlo, es decir, en positivo. Vamos a tratar de mantener esta charla en ese tenor para que las aportaciones que humildemente nosotros, los comentarios que podamos hacer hacia tu auditorio, hacia tus televidentes, pueda ser en esta dirección. Decir los cómo sís, los nos ya estamos llenos de muchos nos y de muchos problemas. Vamos a buscar soluciones y cómo sís. A partir de estas experiencias, sabemos que el tema de una asociación en manejo una agenda sustentable, su formación como ingeniero químico, su posgrado también en esta materia, digamos, también la dicha de que usted haya podido ser docente universitario, le ha permitido hoy tener una visión distinta sobre algunos temas. Y en particular, me interesaría que pudiéramos digamos, dentro de la introducción al programa del día de hoy, hemos tenido como humanidad una alta dependencia a combustibles fósiles y en las últimas décadas ha habido avances, discusiones y descubrimientos como para poder optar a otras alternativas. Una de ellas precisamente es algo que para efectos de los costarricenses es un tema, un concepto relativamente nuevo, el etanol, y quisiera que usted nos pudiera ubicar en este marco cómo surge una alternativa que tiene hoy por hoy, hasta estuvimos investigando, hay casi 2 millones de empleos que genera esta tecnología, que hay varios países que han liderado, pero que hay muchos países que en América Latina y particularmente Costa Rica aún ha dado pasos muy preliminares para entender y de qué trata esto y qué beneficio nos daría, qué ahorro tendríamos en nuestras divisas. En fin, me gustaría mucho que usted nos pudiera compartir con nuestra amable audiencia estos aspectos para entrar de lleno en el tema. Con mucho gusto, José Manuel. Claro,
Como bien lo comentas, yo creo que todos estamos de acuerdo que el curso de la movilidad de los seres humanos en los próximos decenios estará muy enfocado hacia la utilización de autos eléctricos. Quizá pasando por la tecnología de motores híbridos que manejan tanto el combustible como la producción eléctrica en marcha. Sin embargo, también yo creo que tenemos que ser conscientes que para que la movilidad de los seres humanos en el planeta llegue a ese estadio, pues todavía nos faltan una muy buena cantidad de años por muchos factores. Infraestructura, el desarrollo de las economías, de muchas economías en muchos de los países del mundo que todavía dependen de los combustibles fósiles. Sin embargo, yo creo que en los países que nos han liderado en esto, tenemos que ser, creo que conscientes y responsables en los otros países que todavía no lo hemos hecho, de aprovechar las experiencias que ya se han logrado y dejar en América Latina, que luego tenemos mucho, particularmente en México, nos da mucho la tentación de inventar el agua tibia, como decimos. Inventar el agua tibia o el hilo negro, tratando de investigar y de empezar a buscar cosas cuando hay ya en otros países, en otros lugares del mundo, experiencias más que sobradas y probadas positivas para tecnologías, como la que recién acabas de comentar. El tema del uso del etanol viene ya desde hace una buena cantidad de años y yo pondría dos polos que creo que a ambos nos van a hacer mucho sentido. Por una parte, nuestros vecinos en México del Norte, que son los Estados Unidos, y por otra parte, nuestros y sus vecinos del sur y país latinoamericano como es Brasil y recientemente Paraguay. Yo creo que si tomáramos esos dos modelos en la forma en que se han desarrollado y por diferentes causas, podríamos encontrar que en la visión correcta de ir hacia una mayor sustentabilidad en la movilidad de los seres humanos, eh, pensaron que si bien la transición tenía que empezar inmediatamente en la sustitución de combustibles fósiles, iba a ser en una forma gradual. Y esto empezó en los Estados Unidos con problemas medioambientales, ciertamente, problemas medioambientales que derivaron en filtraciones en los mantos acuíferos en California por uno de los oxigenantes que es el que todavía seguimos utilizando en México y en varios países de América Latina. Uno de los oxigenantes de origen fósil que se encontró en mantos acuíferos y en California, que tú sabes que son muy rigurosos y muy estrictos con el cuidado de su medio ambiente, hicieron inmediatamente una llamada para evitar absolutamente el uso de ese oxigenante y empezaron un programa muy agresivo para sustituir esa parte del combustible por el etanol, por bioetanol, y creo que es conveniente usar el prefijo bioetanol, porque esto empieza a hablar de un círculo virtuoso por primera vez en el desarrollo de los combustibles automotrices. Un círculo virtuoso porque al hablar de etanol, de bioetanol, hablamos de que es un combustible ciertamente, pero que proviene de fuentes renovables, de que proviene de fuentes desde el campo, con toda la multitud de ventajas que, si me permites, voy a comentar en unos momentos más. De modo que en el caso de los Estados Unidos se desarrolló muy rápidamente y en el curso de, ¿qué te puedo decir?, 15 años, de un estado se fue hasta 25 la prohibición del uso de ese otro oxigenante y en los otros 25 simplemente por economías de escala y por practicidad dejaron de utilizarlo y hoy en la Unión Americana prácticamente en todos los Estados Unidos la única alternativa que tienes de combustible es aquel que tiene por lo menos 10% de bioetanol. En el caso de los Estados Unidos, principalmente, este combustible renovable proviene del maíz, casi siempre, algo de sorgo, muy poco de caña de azúcar. Eh, eh, en el caso de Brasil es, creo que de todos conocido que desde hace también muchos años, su parque vehicular está estructurado para poder utilizar el bioetanol como parte de los combustibles y en muchas ocasiones como único combustible de una buena cantidad de vehículos en Brasil.
Esto se da en un contexto en donde en el caso de Brasil, sus excedentes de caña de azúcar y de azúcar los han estado utilizando como un buffer para poder incrementar sus áreas cultivadas para caña de azúcar. Y cuando cuando el azúcar tiene problemática de cupos internacionales, entonces reducen, se enconchan, importan el etanol que es necesario de donde lo tienen que hacer y tienen este amortiguador que les permite tener una economía muy dinámica en el caso de los energéticos. En el caso de muchos otros países latinoamericanos, hemos estado, digamos, haciendo escarceos con el uso del etanol, pero sin llegar a nada en particular, porque también es importante tener claro, y yo creo que tú estarás, José Manuel, de acuerdo conmigo, que primero tenemos que tener las bases para que el mercado se desarrolle y entonces los mercados se desarrollarán. Es irracional pensar que si las políticas públicas, la normatividad ambiental y de calidad de los combustibles en nuestros países no permite que se utilice el etanol en nuestra matriz energética, pues sería muy poco sensato de los industriales, de los inversionistas, ir a arriesgar sus capitales en esos países cuando no saben si sus productos los van a colocar. Nosotros vemos como una llamada de atención que el planeta nos hace. No era desde hace ya una buena cantidad de años, ya desde aquella premio Nobel que le dieron a un ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, en su llamada de atención del calentamiento global, e incluso en aquella ocasión un científico mexicano, el doctor Omar Macera, ya presentaba como parte de esa merecimientos para el premio Nobel compartido, un estudio para México muy detallado desde varios ángulos de las ventajas que traería el incorporar al etanol al 10% como oxigenante en nuestras gasolinas, porque eran unas ventajas multifactoriales que tenían muchas aristas y te voy a mencionar, creo que las que en positivo debemos de mencionar. Creo que las que más nos llaman la atención y más responsabilidad tenemos justo por lo que nos está pasando en el mundo hoy son las ventajas medioambientales. El etanol en el uso como oxigenante en gasolinas o como parte de su composición, por lo menos en el 10%, mira, nos va a traer ventajas en que la matriz de producción de compuestos orgánicos volátiles se disminuye respecto de los combustibles fósiles, es decir, la formación de ozono. Número 2, se reduce sustancialmente la producción de gases de efecto invernadero. Y cuando digo sustancialmente es muchísimo. Fíjate, en el caso de México, el transporte, particularmente el transporte individual, el transporte de vehículos automotores individuales, promueve hasta el 26% de la producción de gases de efecto invernadero en México. Y en Costa Rica es más del 50%. Más del 50% de la producción de gases de efecto invernadero proviene del sector transporte. Y si hoy te digo que si nosotros nos pusiéramos a desarrollar en nuestros respectivos países un plan de producción de bioetanol a partir de caña de azúcar en los territorios de nuestros países, es una producción natural, una vocación natural de nuestro campo. Esta reducción de los gases de efecto invernadero con el uso del bioetanol se reduciría los gases de efecto invernadero hasta en un 75% de reducción de gases de efecto invernadero si incorporáramos solo 10% de etanol en nuestra matriz energética de gasolinas. Imagínate qué aportación tan relevante con la incorporación de una política pública muy sencilla, porque es permitir la incorporación de un oxigenante de origen biológico sustentable, renovable, que va a lograr en un tris nuestras metas para la reducción de gases de efecto invernadero que casi todos los países de América Latina por lo menos nos comprometimos en la firma de la COP21 de París en el 2015. Nada más esto sería ya de por sí bueno.
pero no es lo único. Con el advenimiento de esta epidemia tan terrible y tan fatal, ha estado muy claro que la participación en las enfermedades broncorrespiratorias de las partículas suspendidas de 2.5 micras ha sido un factor relevante, sobre todo en las grandes urbes. Bueno, el uso de etanol al 10% en las gasolinas reduciría en más de 30% la presencia de materia particulada suspendida de 2.5 y 10 micras. Otro punto a favor, porque además estas cosas, sobre todo esta última, tú sabes que a la salud pública, el gasto público que se tiene que hacer en los hospitales para atender las enfermedades broncorrespiratorias de la población no es menor, es de las incidencias más importantes en el gasto público de nuestros países. Y además de esto, el uso del etanol al 10% en las gasolinas logra incluso reducir sustancialmente la producción de los cancerígenos terribles como es el benceno y el 1,3-butadieno respecto de esa parte del componente del combustible fósil o del otro oxigenante del que hemos estado platicando. De modo que desde el ángulo ambiental tenemos una posibilidad de influir en positivo sobre el medio ambiente del planeta si estuviéramos conscientes de que es un gran paso adelante el incorporar el etanol al 10% como parte de nuestra matriz energética en las gasolinas. Pero resulta que no solo eso. Nos podría dar unas ventajas socioeconómicas a nuestra población. Vaya, en América Latina tenemos todavía unas desigualdades que pues todos tenemos responsabilidad de atacar, todos tenemos la responsabilidad de incidir para reducir pues las brechas de pobreza que hoy existen desafortunadamente. Y tú y yo sabemos, y tu público conocedor también sin duda sabe, que en donde más se dan estas brechas es en el sector agropecuario, en el sector agrícola, en el campo de nuestros países de Latinoamérica, que tanto ha sufrido con pues, los últimos 100 años de políticas públicas que quizá no han sido de lo más acertadas para resolver las brechas de pobreza. Y resulta que si nosotros lográramos desarrollar planes de desarrollo de producción de caña de azúcar para llegar hasta el bioetanol, tendríamos la oportunidad de generar, no sé, decenas de miles de empleos en lugares en donde hoy no se tienen, en parcelas, en superficies no cultivadas, susceptibles de ser cultivadas con caña de azúcar. Por ejemplo, en Costa Rica entiendo que, a diferencia quizá de México, que es un país, bueno, por sus dimensiones, Costa Rica, en 5 de las 6 provincias de Costa Rica hay siembra de caña de azúcar, pero todavía hay susceptibilidad porque, bueno, se siembra la caña de azúcar que los productores de azúcar necesitan para sus cupos de sus ventas locales, internacionales. El azúcar, pues ha sido, particularmente en México, ha sido un producto muy vilipendiado recientemente por su aportación a los temas de obesidad y diabetes y los efectos que ha tenido justo con este virus, que son la población más, digamos, más susceptible de tener afectaciones graves con la epidemia. Pero, por supuesto que si nosotros lográramos el incorporar el cultivo de caña de azúcar, nosotros creemos que podemos lograr a nivel Latinoamérica una reducción sustancial de las brechas socioeconómicas entre los pobladores de nuestros campos y los pobladores de las zonas urbanas. Y yo creo que es una responsabilidad de todos, de medios de comunicación, de ciudadanos que estemos interesados en mejorar a nuestra sociedad y a nuestro medio ambiente, pero por supuesto, no digo sobre todo, pero en una parte muy importante, a los gobiernos, a los actores, a los medioambientalistas, a los opinadores, a los comentaristas, que tengan una incidencia en positivo sobre lo que sí se puede hacer para mejorar. Dejemos de quejarnos de que hoy los combustibles fósiles contaminan el planeta. No podemos de la noche a la mañana eliminar los combustibles fósiles, seamos conscientes de ello. ¿Queremos algún día solo utilizar energías renovables? Claro que sí, y creo que la humanidad eventualmente logrará
el tener una plena sustentabilidad en su matriz energética. Pero durante esta época de transición es una obligación de trazar las rutas correctas para ir hacia un estadio de bienestar de la sociedad en que los combustibles fósiles sean producidos de una manera más limpia y que cada rentables. Hay quien dice, en algunos de nuestros científicos en Latinoamérica, el doctor Nastari de Datagra en Brasil, afirma que no necesariamente lo mejor es llegar hasta el vehículo eléctrico, sino que probablemente desde el ángulo ambiental, de eficiencia industrial inclusive, será más eficiente probablemente y eventualmente generará más empleos, porque creo que el solamente ver la parte ambiental, creo que sería, nos quedaríamos cortos de la visión que tenemos que atacar. Creo que nunca debemos de olvidarnos de la parte social en todos nuestros proyectos que emprenda el ser humano, la parte social. Porque si no vamos a inventar puros robots que hagan todo lo que queremos y bueno, ¿y qué va a hacer el ser humano? Necesitamos empleos dignos, bien remunerados y que aporten lo que queremos que se aporte para mejorar nuestro medio ambiente. Entonces, el doctor Nastari tiene la hipótesis de que es probable que incluso para el medio ambiente y para la sociedad sea mejor pasar a combustibles 100% etanol que solamente 100% eléctricos, justamente por el círculo virtuoso del que te comentaba hace unos minutos, de la cantidad de empleos que va a generar en toda la cadena de valor, desde el campo, la producción del azúcar, la producción del etanol y toda la cadena de distribución hasta el consumidor final. Entonces, creo que todas estas cosas, si además le sumamos que en general el etanol siempre es más barato que los combustibles fósiles, pues qué caray, incluso en toda la cadena de valor, incluyendo al consumidor final, pudiéramos inclusive tener combustibles con algo menos de costo de lo que actualmente tenemos con un combustible 100% fósil o incluso utilizando el otro oxigenante que también es de origen fósil. De modo, José Manuel, que yo creo que tenemos una gran oportunidad y creo que tenemos que intentar participar en lo que a cada uno de nosotros corresponda, en empujar a que se hagan políticas públicas que sienten las bases de un mercado para que el mercado después tenga cómo competir por él los participantes. Yo soy un ferviente creyente en la competencia. También creo que con la filosofía de Milton Friedman, tan poco gobierno como sea necesario y tanta sociedad como sea posible, porque la sociedad, los gobiernos no nos van a resolver la vida. Vamos a aspirar a que no nos la estorben, pero de preferencia vamos a exhortarlos a que pongan las bases de las políticas públicas para que nosotros podamos ir al mercado a competir, a incidir en que las cosas sean mejores. Estamos conversando con el ingeniero Luis Alonso González, quien muy gentilmente nos aceptó la invitación para conversar en nuestro programa Hoy en Positivo. Y nos está colaborando el ingeniero González a establecer un marco de referencia alrededor de la movilidad sustentable y particularmente surge el etanol como una opción, una alternativa real, el bioetanol, versus el exceso de dependencia que tenemos hoy por hoy de los combustibles fósiles. Según su conocimiento, la visión en este tema, y para el caso de Costa Rica, ¿cuál podría ser esa hoja de ruta preliminar en cuanto a ese trabajo que haríamos los medios de comunicación, de crear conciencia, informar, dar a conocer que hay posibilidad de tomar, digamos, de la biomasa, desechos que posiblemente, no solo en Costa Rica, muchos países en América Latina tendrán en su etapa productiva algún volumen de desechos que podrían perfectamente aprovecharse bajo esto que usted menciona, ¿verdad? Un diseño política pública que permita poder ampliar hectáreas para sembrar otro tipo de productos que sean también base para poder producir el bioetanol. Porque algo interesante que plantea usted, ingeniero, y es que
en el caso de Costa Rica, prácticamente el 100% de la producción de nuestro mercado eléctrico es a base digamos, de esfuerzos totalmente a través de la geotermia, la hidráulica. Entonces, claro, eso es un modelo que a veces el mismo costarricense no valora, pero cuando de otros países se dan cuenta que el 100% de la producción energética en Costa Rica es a base del aprovechamiento de los recursos naturales, es muy probable que poner en el contexto el bioetanol calce perfectamente dentro de esa agenda a 25 o 50 años. Pero siendo así, ¿cuáles podrían ser esas primeras etapas, verdad? Porque le tengo otras inquietudes, pero quisiera que más bien nos pudiera contextualizar, bueno, si esto es factible, ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿Qué rol juega aquí el Estado? ¿Cómo se incorpora el sector privado? ¿Hay la posibilidad de un modelo mixto? ¿Algún tipo de alianzas? Las universidades, en la parte de la academia, la investigación, según, digamos, lo que se ha hecho en México, en Brasil, en los Estados Unidos, ¿qué apreciación tendría usted al respecto? Mire, José Manuel, creo que casa muy bien, como bien lo mencionas, la riqueza natural de Costa Rica es probablemente sin igual, un gran pulmón del planeta. Vaya, hasta los dinosaurios de Jurassic Park encontraron su casa en algún paraíso de Costa Rica. Entonces yo creo que, como bien dices, creo que casa perfectamente teniendo como una premisa ya ganada que la producción de electricidad en Costa Rica es prácticamente en su totalidad obtenida de fuentes naturales y renovables. Qué mejor oportunidad de decir, costarricenses, demos el siguiente paso. Ahora vamos por nuestra movilidad, por nuestros combustibles. Y tenemos, afortunadamente, una vocación natural por el entorno y por los ecosistemas tan ricos de Costa Rica. Tenemos la oportunidad de incrementar nuestra matriz sustentable a través de la producción de caña de azúcar que se convierta en etanol y que sustituya cada vez en mayor porcentaje al combustible fósil que hoy usan los costarricenses, que no es menor. Ustedes el año pasado utilizaron 1.347 millones de litros entre las dos gasolinas, entre la de bajo octanaje y la de alto octanaje. 1.347 millones de litros en incremento. Subió como un 4 o 5% desde el 2018. Claro, los seres humanos nos movemos más y como estamos actualmente, cada vez nos vamos a subir con menos personas. Esta pandemia nos trajo desafortunadamente, la parte no positiva es una tendencia al aislamiento. Va a seguir subiendo la necesidad de combustibles. ¿Por qué no pensar que se establezcan metas concretas? Como sé que la hay, en Costa Rica tienen un plan para utilizar entre 8 y 10% de etanol en los combustibles en el 2022. Pero no nada más hay que decir a ver si pasa solo. No va a pasar solo. Tiene que pasar por establecer desde el origen de dónde va a venir ese etanol. Es lógico que va a haber afectados por esta sustitución y tienen que saberlo. Esto es algo que tenemos que enfrentar, el que aquellos productores de otros oxigenantes que se van a ver afectados, cuyos únicos destinos ya somos unos cuantos países de Latinoamérica, tenemos que saber que va a haber inercias de afectación que tenemos que enfrentar, pero que tenemos que enfrentar, y ahí es donde viene la participación de nuestros gobiernos, con entereza y con firmeza de decir, antes que los intereses particulares está el interés de la sociedad. Y el interés de la sociedad está en tener un mejor medio ambiente, porque es un derecho humano establecido ya en la Carta de las Naciones Unidas. El tener un mejor medio ambiente es un derecho humano que tienen que proteger nuestras constituciones y nuestros gobernantes deben de vigilar por ellas, porque se cumplan. Entonces, yo creo que tendremos que exigirle a nuestros gobernantes, a las instituciones que les toca regular o moderar esta parte del desarrollo económico, el permitir, y si mucho me apuras, incluso el de exigir que sean mínimos de combustibles biosustentables, el que se empiecen a utilizar con hitos gradualmente incrementables. Mira, la industria se adapta, la tecnología se adapta muy rápidamente.
algunos de los mitos que se habían desarrollado respecto del uso del bioetanol, que por supuesto magnificaban o tergiversaban justo los del otro oxígeno, los el etanol. Bueno, pues una gran mentira. Hoy todas las marcas, todos los países del mundo, su fabricación, su ingeniería, su diseño está un poco más porcentaje. Ya no te digo ni siquiera los automóviles que tienen la característica Flex Fuel, que yo estoy convencido que en el curso de unos muy pocos años, prácticamente todos los automóviles serán Flex Fuel, que pueden manejar hasta 85% de etanol. Hombre, en Brasil hay automóviles que manejan 100% de etanol. Y el resto de Brasil y también Paraguay manejan 27% de etanol. Imagínate, por supuesto que es posible. Entonces, creo que tenemos que pedirle y exigirle a nuestros gobiernos que den el derecho humano de nuestra sociedad a tener un mejor medio ambiente. Y esto pasa por establecer las premisas en políticas públicas de exigir que haya combustibles biosustentables en nuestra matriz energética. Ciertamente no puede ser de un día para otro. Primero, que quiten la prohibición en el caso de que los haya, y segundo, que pongan la exigencia de que se vayan incrementando los porcentajes de biocombustibles en nuestra matriz energética. Pero no nada más, porque entonces quedaríamos, digamos, con una parte resuelta del triángulo. La otra parte tiene que ser de dónde van a venir estos biocombustibles para que nuestra sociedad sea mejor, no nada más en el medio ambiente, sino también en el desarrollo socioeconómico de nuestras clases más desprotegidas. Entonces, establecer una política pública en donde el Estado puede apoyar en las primeras etapas el desarrollo de la producción de caña de azúcar en el campo. Y por supuesto, poner las bases para que muchos industriales, muchos inversionistas, y es cosa de que hoy lo digamos y mañana haya un puñado de inversionistas que sin duda estarían dispuestos a financiar muchas hectáreas de siembra de caña de azúcar, a financiar las 4 o 5 plantas de bioetanol que necesitaría Costa Rica para sustentar los 134 millones de litros al año que necesitarían para el 10% de etanol. Estamos hablando de algunos miles de millones de dólares de inversión que le caerían muy bien a cualquier economía de nuestros países, el que se derramara esa inversión en nuestros países desde el campo, la parte industrial y la parte de la cadena de valor, distribuidores, almacenistas, comercializadores, estaciones de servicio, que perfectamente le caería bien una inversión de esta naturaleza para ayudar a los empleos, a la mejora del nivel socioeconómico de nuestras clases más desprotegidas. Y por supuesto, la sociedad, los medios de comunicación, los ciudadanos, los ambientalistas, el estar incidiendo en positivo a vigilar que el gobierno haga lo que tiene que hacer, a promover y a exhortar a los capitales a que inviertan en nuestros países para mejorar nuestras sociedades desde el ángulo ambiental y desde el ángulo socioeconómico. Luis, mencionó usted uno de los mitos que está vinculado a la afectación, ¿verdad? De si la gente se pone una actitud de que si el sistema va a ser un plan piloto y yo voy a llevar mi auto dependiendo de la marca, el año, el modelo, y eso va a generar un riesgo. Ese tema quedó bastante bien claro de su parte. Pero hay otro que ha sido mencionado y tiene que ver con que cuando hablamos de poder aprovechar materia prima de la naturaleza para poder elaborar el bioetanol, algunos se han dejado decir de que habría una afectación en la materia prima para alimentar a una parte de la población, etcétera. Sobre eso, ¿qué se ha podido avanzar o aclarar para reducir ese nivel de incertidumbre o ignorancia de pensar de que si hablamos de caña y otro tipo de materia prima, entonces se va a bajar la producción de azúcar o qué va a pasar y van a subir los precios? En fin, sobre esto, ¿qué nos puede ampliar? Creo que es muy oportuno que lo mencionas porque es en inglés se ha mencionado mucho, en Estados Unidos se mencionaba mucho esta
esta guerra que iniciaron los productores de combustibles fósiles contra el etanol, el food versus fuel. Ah, caray, entonces si van a producir combustible, etanol, van a dejar de producir alimentos. En el caso de Estados Unidos, maíz. Bueno, no es el caso, no es el caso. Ni en Estados Unidos fue el caso. En México no es el caso. Nosotros en México tenemos detectada varios cientos de miles de hectáreas no utilizadas, fíjate, no utilizadas, que son susceptibles de siembra de caña de azúcar, de sorgo dulce, con el cual se puede producir perfectamente etanol y que no va a sustituir de ninguna manera la producción de alimentos. No es por ahí. No puedo afirmar lo mismo en el caso de Costa Rica porque desconozco los números. He estudiado un poquito de la digamos, de la repartición de cómo está distribuida la producción de caña de azúcar en Costa Rica, el estudio que hicieron Chávez y Chavarría en todas las zonas de tu país, y efectivamente encontramos que Costa Rica tiene una susceptibilidad natural a la producción de caña de azúcar. 5 de las 6 provincias de Costa Rica producen caña de azúcar. No puedo afirmar hoy, creo que sería muy interesante profundizar un poco en eso. ¿Cuántas hectáreas hoy no utilizadas para producción de caña de azúcar no se están utilizando que serían susceptibles de utilizar? Por supuesto que es natural que sobre todo los productores azucareros, piensen que se puede sustituir el azúcar que hoy se utiliza para alimentos y bebidas, que no se debería de estar utilizando para producción de bioetanol. Pero difícilmente se puede dar el caso. Tú sabes que la sustitución de edulcorantes, que el azúcar está siendo sustituida masivamente por edulcorantes naturales, como la fruta del monje, como la stevia, que son naturales, y por supuesto las muy utilizadas sintéticas, aspartame, acesulfame, etcétera. Yo creo que esta va a ser una constante que va a prevalecer y que va a ir creciendo a lo largo de los años. Y creo que la tendencia de pensar que la caña de azúcar dejaría de ser un elemento de sustento para las familias del campo en Costa Rica, en México, en Brasil, en Colombia, en Paraguay, en Argentina, pues yo creo que no es una perspectiva muy agradable de visualizar. Y por el contrario, nosotros creemos que muy lejos de que se sustituyan alimentos, yo creo que hay, si no es caña de azúcar, es sorgo dulce, es maíz, maíz inclusive con las mejoras de la genética, maíz transgénico, que solo sea susceptible para utilizar para etanol. Tú sabes que las producciones de maíz transgénico, no para consumo humano. En muchos países, en México está prohibido el maíz transgénico para consumo humano y quizá en otros países de Latinoamérica, pero el maíz transgénico con unos rendimientos de 2, 3 y hasta 4 veces lo que tenemos nosotros en nuestras parcelas de maíz normal. Los rendimientos adicionales que nos puede traer esto, pues perfectamente se pueden utilizar también para la producción de bioetanol. De modo que con muy poquito que se le estudie, podemos, en cada caso en particular, en cada país en particular, estoy totalmente convencido que podemos llegar a la conclusión de que es un complemento a los cultivos que hoy se están desarrollando en los campos de Latinoamérica, es un complemento de empleos, de bienestar, de ingresos para el sector de la población del campo, que podría beneficiar enormemente a ellos y podría beneficiar enormemente a nuestro medio ambiente. Pues la verdad, estamos encantados de poder tener una visión mucho más amplia sobre este tema y nos encantaría, don Luis, que en los próximos meses nos pudiera nuevamente ceder un ratito de su valioso tiempo para poder seguir conversando sobre temas que ya es importante no solo adquirir conciencia, sino como sociedad tomar acción. Le agradecería un par de minutos para que nos pueda hacer una conclusión de estos aspectos tan valiosos que nos ha compartido el día de hoy con nuestra audiencia.
Con mucho gusto, José Manuel. Primero, por supuesto, agradecer el valioso espacio que nos otorgas para poder intercambiar puntos de vista con un medio tan prestigiado y con un auditorio tan informado y tan selecto como el de Hoy en Positivo. Y por supuesto, nos encantará seguir platicando, ojalá alguna vez en vivo. Yo no he tenido nunca oportunidad de estar en Costa Rica y bueno, está en mi bucket list. Tenemos que poner ese check en los próximos meses, nada más que nos den chance de viajar. Por supuesto que sí, y me encanta poder transmitirle a tu muy informado y selecto público que nosotros creemos que una obligación de los que estamos informados e interesados en mejorar nuestro medio ambiente es el que se incorpore inmediatamente en la matriz energética de nuestros países, en los que no lo está, se incorpore el etanol por lo menos al 10% como parte de la matriz de nuestros combustibles. Porque el hacerlo así, primero, mejora nuestro medio ambiente porque disminuye la producción de compuestos orgánicos volátiles que son precursores de ozono. Disminuye sustantivamente los gases de efecto invernadero que el sector transporte está produciendo en nuestros países. En Costa Rica, más del 50% de los gases de efecto invernadero provienen del sector transporte y si se utilizara el bioetanol proveniente de caña de azúcar, se reduciría en 75% estos gases de efecto invernadero. Y no solo esto, se reduciría en más de 30% la producción de partículas volátiles de 2.5 y 10 micras que son tan importantes y tan nefastas en la salud broncorrespiratoria de nuestros ciudadanos, con el correspondiente efecto que está teniendo recientemente aquellos que ya habían sido afectados con el virus que nos afecta. Se reducirían en forma sustantiva las producciones de dos cancerígenos muy tremendos que tienen las gasolinas, que tienen los combustibles fósiles, que son el benceno y el 1,3-butadieno. Pero no nada más esto. Si nosotros logramos, a través de políticas públicas y de un marco normativo en nuestros países, que el etanol venga desde una cadena de valor de origen del campo nuestro, nosotros podremos lograr decenas de miles, si no es cientos de miles de empleos, muchas inversiones, mejoras en los ingresos de las clases más desprotegidas en el campo de Latinoamérica. Y esto evidentemente es una mejora de nuestra sociedad. Yo creo que si logramos establecer todos los actores, la parte que le toca al gobierno en establecer las políticas públicas necesarias, los inversionistas y los medios de comunicación y los ciudadanos interesados en nuestro medio ambiente y en nuestra sociedad, si cada uno hacemos nuestra parte, estamos convencidos que en muy pocos años podemos lograr mejoras sustantivas al medio ambiente y a la socioeconomía de nuestras clases más desprotegidas. Bueno, pues a partir de esta conversación queda el compromiso que si ya detectamos una visita suya acá a San José, Costa Rica, pues lo vamos a tener en nuestro set de televisión, ampliando aún más estos temas que yo sé que implica mucha pasión, ¿verdad? Mucho entusiasmo y ocupamos que muchas personas le presten atención a este tipo de temas. Igual, para nuestros amigos televidentes, en la próxima edición impresa y digital de Hoy en Positivo, edición número 104, vamos a poder ampliar sobre el tema que muy amablemente el ingeniero González nos ha compartido desde México. Todo lo mejor para usted, para su apreciable familia, muchos éxitos profesionales y le agradecemos de nuevo que haya tenido la gentileza de estar hoy con nosotros en Hoy en Positivo. José Manuel, me dio mucho gusto, muchas gracias por el tiempo que nos dieron y saludos muy afectuosos a todo tu apreciable público de Costa Rica. Genial, y apréndase el pura vida para que cuando ya le pregunten para qué país va, voy para la tierra del pura vida. Pura vida, así será. Gracias, que esté muy bien. Hasta luego, Encantado, gracias. un gusto. Adiós.